Buen día. E infectar a todos en Todos pueden ver la pantalla. Sí. Sí, pues. Sí, listen. Ok, excelente, gracias. Profe, Sí, ¿podría hacer algún ejercicio con la fórmula de calor específico? Es que en el banco de preguntas no pillé ningún ejercicio para aplicar esa fórmula. ya. A ver, déjame revisar qué tengo de calor específico. No sé si tenés este mismo banco de preguntas. No, no lo tengo. Solo tengo el que está en la plataforma y está todo ahí, pero no hay de calorimetría. Ya. Bueno, vamos a espolearle las preguntas y respuestas de calorimetría. Igual este ejercicio lo podemos, este banco de preguntas lo podemos ir resolviendo al final de la clase. Si se fijan, hay teoría, hay un poco de práctica. Y aquí hay, sobre todo la parte de transformación, ¿no?
Como calor específico hay 1 o 2. Aquí, ya me pasé. El ejercicio 31, todos pueden ver. Sí, Sí, ¿Eh? se ve. Ahí está la pregunta. Bueno, un ejercicio sobre calor específico, ¿no? De hecho, 31 y 32. Ya está resuelto. Así de buena gente soy. Y obviamente vamos a ver dilatación, ¿no? Este ejercicio es con coeficiente de dilatación. cara de puta que asco la vida. O sea, enseña bien. Y se acabó. Qué asco la vida, pero enseña bien. Bien. Para el compañero que estaba preguntando sobre el banco de preguntas, este, cambié la pantalla. Estoy otra vez en la unidad. ¿Todos tienen la unidad? No, no subí la clase de ayer. Se me cortó el internet y ya se me pasó. A la tarde tuve que hacer otra cosa. Se los voy a subir ahora los dos juntos. No se preocupen. ¿Todos pueden ver la pantalla? Estoy retomando el tema de propagación de calor. Sí, Lisa, se puede. Ok, bien. Bien. Bueno, ayer estábamos viendo, habíamos quedado acá, propagación de calor. Como lo decía, hay 3 formas por las cuales el calor se puede transmitir. ¿De acuerdo? Conducción, convección y radiación. Conducción significa que un cuerpo está al lado del otro, ¿de acuerdo? Por contacto. Su compañero ayer dijo, bueno, cuando uno siente la temperatura del pavimento. Es válido ese ejemplo, porque lo que está ocurriendo es que el pavimento, al tener una mayor temperatura, existe un diferencial de temperatura entre el pavimento y el cuerpo humano, por lo cual, al entrar en contacto ambas superficies, existe la transmisión de calor. ¿De acuerdo? Ahora, por convección. Por convección, básicamente, es cuando ese calor es llevado a través de una corriente, ¿ya? A través de un fluido. El baño sauna, que está un ejemplo, ¿sí? La fuente de calor está lejos, no está en contacto directo con la superficie. No es que los dos cuerpos estén en contacto directo, sino que ese calor es llevado a través de el aire caliente, ¿sí? Lo cual nos provoca a nosotros un incremento de temperatura, ¿sí? Otro ejemplo a eso se podría considerar el baño María, ¿no? El baño María, la fuente de calor es la llama, ¿sí? El medio el cual está transportando el calor es el agua, ¿sí? Y el recipiente a calentar no está en contacto directo con la flama, si quieren verlo, ¿de acuerdo?
Eso sería por convección. Existe una corriente que transporta el calor. Y por radiación se produce por una gran distancia, o sea, se propaga calor, pero a través de una distancia mayor. Y esta radiación puede ser por ondas electromagnéticas. En este caso puede ser, bueno, no puede ser. El mejor ejemplo es el sol. Nosotros apreciamos el calor que aporta el sol a través de la radiación. ¿De acuerdo? Ahora, les hago una pregunta. ¿Un cuerpo puede absorber calor? Yo creo que sí puede absorber calor. Bien. Sí, ¿Un sí cuerpo puede. Sí. y un cuerpo puede perder calor? O sea, puede existir un calor positivo y un calor negativo. Perder. ¿Usted Sí, prefiere? también. Ah, A ver, solo uno, por favor, para que no nos pisemos. ¿Puede repetir la pregunta? Un cuerpo, o sea, está claro que un cuerpo puede absorber calor, ya sea por conducción, por convección o por radiación. Yo, la pregunta es, ¿un cuerpo puede perder calor? Sí, Sí puede. ¿Alguien puede dar algún ejemplo de eso? un ejemplo de eso sería cuando una persona muere o cuando un animal muere, el cuerpo ya se enfría, o sea, puede decirse que también perdió calor. Pues también ese sería el ejemplo del metal, cuando lo pones a altas temperaturas y eso, después se enfrían con el tiempo. O sea, del, Sí, correcto. Un cuerpo puede perder calor. Yo les ofrezco otro ejemplo. Es un cubo de hielo. Un cubo de hielo, el cual se deja al medio ambiente, ¿sí? Hay un elemento que pierde calor y otro elemento que gana ese calor, ¿de acuerdo? Por más que sea negativo, ¿sí? Eh, ese mismo cubo de hielo, ¿de acuerdo? Si entra en contacto con el agua, ¿de acuerdo? El hielo va a perder ese calor, ¿sí? Y el agua va a ganar ese calor, por más que sea negativo, ¿de acuerdo? No, por eso mi intención no es que confundan que el calor siempre va a ser que algo caliente no se dejen llevar simplemente por la expresión literal de la palabra calor. Calor también puede referirse a perder calor. No sé si me dejo entender. Bien. Y esta es la última parte, ¿de acuerdo? Son los cambios de fase. Cambio de fase, sí, es un reordenamiento molecular de una sustancia como consecuencia de ganar o perder calor, es lo que le comentaba. ¿De acuerdo? Una sustancia se va a comportar diferente según la variación de temperatura. Y ese comportamiento diferente se observa en sus moléculas, ¿sí? Cuando gana o pierde calor. ¿De acuerdo?
Estos cambios de fase se les puede llamar fusión, ¿sí? Y la fusión es cuando esa sustancia pasa de una fase sólida a una fase líquida, ¿de acuerdo? Podemos mencionar de que gana calor, ¿de acuerdo? Tiene un calor positivo. El siguiente es el cambio de fase de vaporización, cuando la fase líquida pasa a una fase gaseosa, ¿de acuerdo? Y en este caso también gana calor, ¿de acuerdo? Para el caso de condensación o licuación, es cuando ese cambio de fase se da de una fase gaseosa a una fase líquida, ¿sí? Esa sustancia pierde calor. ¿De acuerdo? Y la fase de solidificación es cuando la fase líquida, es cuando la sustancia pasa de una fase líquida a una fase sólida. ¿De acuerdo? Aquí también pierde calor. Y la fase de sublimación, ¿sí? Es cuando pasa de un estado sólido a un estado gaseoso, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Esto, por si acaso, jóvenes, es pregunta de examen, ¿no? Los cambios de fase. Ya le puedan preguntar cualquiera de estas, no siempre las 4 juntas. Alguna de estas va a entrar a ese examen. ¿De acuerdo? Los cambios de fase. Bien. Bueno, tenemos 1 hora. Da para hacer el banco de preguntas. ¿Alguna pregunta hasta acá del tema antes que pasemos al banco de preguntas? Y ahí donde estaría ebullición, o no va a ir. En vaporización. ¿Sí? Pasa de líquido a gaseoso. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? Aiden. Bueno, pasamos entonces al banco. Bien. ¿Alguien que lea, por favor, la primera pregunta?
Son escalas relativas que usamos. Inciso A, Kelvin y Fahrenheit. Inciso B, Fahrenheit y grados centígrados. Inciso C, grados centígrados y no me acuerdo. Rangel, algo así. Inciso D, grados centígrados y Kelvin. Inciso D, ninguna de las anteriores. Bien. Esa R significa grado Rankine, por si acaso. Bien. ¿Cuáles son las escalas que usamos? Fahrenheit y centígrado. Son las usadas. Donde van a ver, bueno, tal vez, no creo que lleven química orgánica. Pero hay unas unidades, sobre todo, grados Rankine y grados Kelvin se utilizan bastante en química orgánica y en otros estudios de ciencias, cuando hablan de suelo, cuando hablan de temperaturas, sobre todo cuando hablan de temperaturas del núcleo de la Tierra o temperaturas extremadamente altas como la del Sol, ahí sí se usa estas escalas, ¿no? Rankine y Kelvin. Pero las de uso normal o de uso común es Fahrenheit y centígrado. ¿De acuerdo? Fahrenheit generalmente los gringos usan. ¿Sí? Y casi todos en Latinoamérica usan grados centígrados. ¿De acuerdo? La pregunta 2, por favor, ¿alguien? La calorimetría de los cuerpos es un sistema de inciso A, unidades, B, vectores, C, estática, D, óptica, E, ninguno. ¿En dónde vemos calorimetría? La propagación del calor, En termología. termología. Aquí está grandote. Termología. Disculpe, lo que no entendí fue la anterior respuesta, ¿por qué sería grados centígrados y Fahrenheit? ¿No sería centígrados y Kelvin? No, porque son de relatividad. Volvamos a la unidad. No se le escucha. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Ya. Aquí la única escala absoluta
Sería la escala de Kelvin, ¿no? Y la escala de... Y la escala de ranking. Sí. Esta será relativa, relativa y relativa. Bien. La número 3, por favor. ¿A Esta cuántos ya. grados Fahrenheit? ¿Cuántos grados Fahrenheit corresponde a 25 grados centígrados? Bien. Inciso A, 60. Inciso B, 77. Inciso C, 90. D, 100. E, ninguno. Bien. Entonces acá lo que tenemos que llevar de grados centígrados a grados Fahrenheit, ¿no? Sin calculadora. Mucho cuidado, sin calculadora. A ver, vamos a ver. Aquí está. Aquí están las ecuaciones. Grados Rankine menos 492 dividido entre 9 es igual a grados centígrados sobre 5, que es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. ¿De acuerdo? De aquí lo que vamos a usar va a ser grados centígrados sobre 5 igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. ¿Sí? Sí. Lo que tengo son 25 dividido 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Esto es 5. Igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Este que está dividiendo pasa a multiplicar 5 por 9. ¿Cómo es? Grados Fahrenheit menos 32. Esto es 45. Este menos va con más. Igual a grados Fahrenheit. ¿Cuánto es esa suma? 77. 77 me dijeron, ¿no? Grados 77. Fahrenheit. ¿Eh? Ahí está. ¿De acuerdo? Nada que no puedan resolver sin calculadora. Esas así van a ser las preguntas. Números enteros, sin fracciones. Nada de 4/5 menos 32. Nada de decimales. Simplemente tienen que saber la tablita de equivalencia. ¿De acuerdo? Ese banco de preguntas, disculpe, lo podría pasar igual, por favor, para ir tratar de viéndolo, ir practicando de ahí. Claro. Todo lo que yo tengo se los voy a compartir. No tengan problema en eso.
Les consulto, ¿alguien? He visto, bueno, no he visto, siempre circula en la México o en la Centenario los bancos de preguntas. ¿Alguien ha conseguido por ahí alguna fotocopia? Yo tengo uno, ¿De este año o del año pasado? 2022 dice. Ya. Resolvelo. Y si ves algo nuevo, lo compartís y lo podemos resolver aquí en clase. ¿De acuerdo? Sí, debe ser el mismo, porque no varía tanto con los años. No es que aparezcan preguntas nuevas. Pero sí uno u otro ejemplo aparece. Bien. Ah, la siguiente, por favor. Bueno, pero esta está... La unidad de energía se mide en inciso A, voltio, inciso B, newton, E, watt, D, kilogramo, E, julio. Bien. Tal vez no hemos visto la definición de energía como tal, ¿sí? O sea, hemos visto calor como energía, pero una técnica que yo hacía es ir, bueno, si ustedes no conocen la respuesta, sí conocen cuáles no son las respuestas. No sé si me dejo entender. Si yo leo la pregunta, ¿en qué unidad se mide la energía? Si no sé la respuesta, tengo que ir descartando las posibles soluciones que me dan. ¿De acuerdo? Tal vez yo no sé en qué unidad está la energía, pero sé que los voltios no son. Newton, yo lo conocía, o sea, cuando se referían 2, 3 Newton, hablamos de presión. ¿De acuerdo? O sea, estas son unidades de presión, estas son unidades de voltaje, ¿sí? O sea, esto es electricidad, esto es presión. Watts, el watt es trabajo, ¿sí? Y kilogramo, obviamente que no, ¿no? Kilogramo es una unidad de masa. Y la única opción que me da es Julio, ¿sí? En el caso de que no supiera. Si les sirve como consejo, tómenlo. Ahora, aquí fuera diferente si la última, si alguna de estas fuera ninguna de las anteriores, ¿no? Eso sería diferente. Bien. La pregunta número 5, por favor. La escala de Kelvin tiene una división de 180, inciso A, inciso B 100, inciso C 105, inciso D 107, ninguna. Tiene una división de 100.
Bien. A ver. Volvamos al texto. Dice, escala Celsius dividido en, mira aquí está resaltado, 100 partes. Escala Fahrenheit dividido en 180 partes. Escala Kelvin dividido en 180, 100 partes, ¿sí? Y Rankine, 180 partes. ¿De acuerdo? ¿Sí? En las 4 hay 2 grupos, 100 y 180. Vengo a la pregunta. Y la pregunta me da 180, 100, 105 y 107. ¿De acuerdo? Estas dos están tachadas porque no existen escalas térmicas de 105 o 107 o 107 divisiones. ¿De acuerdo? Entonces, reduzco las opciones. ¿De acuerdo? Reduzco las posibles respuestas. ¿Sí? Y Kelvin o la absoluta, ¿sí? Y grados centígrados, ambas están divididas en 100 partes. ¿Sí? 100 y 100. Aquí la pregunta que me da es Kelvin, ¿sí? Entonces son 100 partes. La forma en la cual se pueden memorizar es asociando una de ellas, ¿no? Grados centígrados y grados Kelvin al sistema métrico y grados Rankine o grados Fahrenheit en el sistema inglés, ¿sí? Así se podrían acordar. 6K es 100, RF 180. Así se lo pueden memorizar. ¿Sí? Ahora, estos valores de acá son al azar y la opción de ninguna tampoco, ¿no? No entraría. O sea, sí o sí es una de estas. Está entre 180 o 100. ¿De acuerdo? Y se lo memorizan. CK 100, RF 180. Listo. Sencillo de memorizar. Bien. Aquí la pregunta número 6. ¿Alguien, por favor? Una lámina de cobre que se encuentra a 10 grados centígrados. Si lo dejamos al medio ambiente hasta llegar a una temperatura de 20 grados centígrados, esta es un proceso de convección, inciso A. B, conducción. Inciso C, radiación. D, vaporización. E, ninguno. Inciso correcto es radiación. Ya. ¿Por qué no es convección? ¿No? ¿Por qué? O sea, yo sé que ya está la respuesta marcada,
pero quiero análisis de parte de ustedes. ¿Cómo se llegó a la conclusión de que es radiación? Porque se calentó una lámina ¿Por la de temperatura? cobre por la temperatura. Se ganó calor. Ganó calor, subió de 10 a 22. Listo. Entonces, si esa lámina de cobre que estaba a 10 grados estuvo en el medio ambiente y llegó a una temperatura de 22, ¿qué proceso sufrió? ¿Cómo? Esa lámina de cobre, bueno, ya sabemos que ganó calor, subió su temperatura, pero y estuvo al medio ambiente. ¿Sufrió un proceso de convección? Eh, ¿Estuvo en contacto con otra superficie? No, No, entonces convección no es. Por conducción, tampoco. 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 Vaporización, Tampoco. Tampoco no fue tocada por un vaporado. no, de hecho, ni siquiera, o sea, hasta el nombre está mal colocado porque no existe. O sea, vaporización es un estado de la materia. ¿Sí? O sea, está colocado al azar. Eso es para chiparlo al estudiante. Esa es la razón por la cual está esa respuesta ahí. Bien, es por radiación. Se entiende que hasta al estar en el medio ambiente, el único elemento el cual puede incrementar tanto esa temperatura es radiación solar, sobre todo, la única. Profe, pero la radiación solo se basa en que aumenta la temperatura por el sol o hay otro factor igual para que lo haga aumentar la temperatura, aparte del sol. Si te dicen en el medio ambiente, ¿no? El único elemento que se conoce que ofrezca esa cantidad de calor para incrementar esa cantidad de temperatura es la radiación solar. Salvo que tu ejemplo diga, no sé, el material está sometido a un rayo, wow, o sometido a ondas electromagnéticas, qué sé yo, en el laboratorio tal, o sea, que te especifique que no es, que el calor no sea por radiación solar, ¿de acuerdo? O un microondas, digamos, que puede darse el caso. El ejemplo puede decir, se coloca un vaso de agua en un microondas y la temperatura incrementó de 20 a 35 grados o 60 grados centígrados, ¿no? ¿Qué proceso sufrió?
¿Fue por convección? ¿El calor fue transmitido por convección, conducción o radiación? Por radiación. Radiación. Por radiación. ¿Sí? Un horno en microondas calienta o incrementa la temperatura a través de la radiación. Creo que son un material de silicio, algo así, que es excitado a través de un campo magnético y radiación. Y eso provoca o sea, el calentamiento de los elementos que se colocan. No estoy seguro de silicio o de cuarzo, me parece. No estoy seguro. A uno de esos elementos. Pero esa es la forma cual trabaja el microondas, por radiación. Sí. Cuidado, miren, ya me han dado una pregunta sobre este tema. Para su examen. Bien. La sublimación es un cambio de líquido a sólido, sólido a vapor, vapor sólido o sólido líquido. Vapor a sólido. Vapor a sólido. ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. Segurísimo. Era de sólido a gaseoso. No, es sólido a gaseoso o sólido a vapor. Sí, sólido o gaseoso. Está bien lo que dijo la No, compañera. Está bien lo que... es de No, vapor a sólido. no. Está bien lo que dijo la compañera. De sólido a gaseoso o vapor, como quieran verlo. ¿Sí? De gaseoso a sólido, dice. Es de gaseoso a sólido. Sublimación. Sublimación. La pregunta era sublimación. Gaseoso a... Si es sólido a gaseoso es volatilización. No se confundan los términos, jóvenes. Sublimación es cuando el estado de la materia pasa de sólido a gaseoso. Ah, o sea, lo que está escrito ahí con letra está mal. Sí, Ah, ok. por eso está tachado. Pueden buscarlo también en el libro de texto, Física 100 o Física General se llama. Dicen, este PDF no lo subió al grupo. No, porque no habíamos terminado todavía la unidad. Ah, ya listo. ¿Ya? Y lo pueden, estos cambios de fase también lo pueden revisar. Física General de Juan Goñi. ¿De acuerdo? Es muy entretenido, lo van a usar el libro. Se los recomiendo. ¿De acuerdo? Para el compañero que dijo volatilidad, el concepto de volatilidad es diferente.
¿De acuerdo? Volatilidad está asociado a cuando un líquido produce vapores, pero estos vapores son combustibles. ¿De acuerdo? Eso es volatilidad. O sea, está mal usado el término. Bien. Volvamos. Bien. El número 8, grados ranking. ¿Es un sistema inglés? ¿Es un sistema métrico? ¿Es un sistema numeral? ¿Es un sistema gradual? Pues ninguno. ¿Se acuerdan lo que le dije? ¿Cómo tienen que memorizar? CK, métrico, y está dividido en 100. RF era inglés y está en 180. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Eh? Como les digo, jóvenes, yo siempre les doy los tips de examen. Si ustedes se lo memorizan así, aquí ya tienen la respuesta del anterior y aquí tienen esta respuesta. Disculpe, ¿y ese banco de preguntas no nos va a pasar? Sí, Y también el de la unidad, el PDF de la unidad 2 y unidad 3, que no pudo pasar. ya. ¿Vos te referís a la unidad? Sí, o sea, aparte de los bancos de preguntas, si nos puede pasar, tipo, se olvidó de subir la unidad 2, por ejemplo, Ajá, porque la unidad 1 sí la subió y la pasó al grupo y la tenemos. ya. Ok, no hay problema. Les voy a subir los PDF y los bancos de preguntas. Ningún Gracias. problema. Bien. Entonces, si se fijan, si se memorizan ese pequeño enunciado que les puse, ¿sí? No van a tener ningún problema con esto. A ver, bueno, las siguientes ya son igual teóricas, ¿sí? Se las voy a dejar a ustedes. Lo que me interesa es... Profe, ¿podría ser una de dilatación? Sí, esas estoy buscando. Esas estoy buscando. Bueno, estas son de transformar temperaturas, ya vimos, ¿no? ¿Cómo transformar temperatura? Esta de aquí. Bueno, esta es la fórmula. A ver, la número 18, por favor. ¿Cuál sería la correcta? La segunda. Ninguna. No, ninguna. A ver.
sin necesidad, fíjense, o sea, está tan sencillo que hasta la pregunta se responde sola. Sola. Dice, por eso es importante leer bien la pregunta. La ecuación de dilatación superficial de los cuerpos está dada por la superficie es igual a la superficie inicial, 1 más coeficiente de dilatación, delta T. Cuando me dice superficial, ¿sí? Cuando me dice superficial, yo ya, ay, aquí lo voy a anotar. Yo ya debo asociar de que es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. ¿Sí? Entonces vengo y lo miro. 1 más esta, no. Inciso B, superficie más B. Aquí ya está. Aquí ya está mal la ecuación. Ni siquiera la voy a considerar. Superficie inicial es 1 más 2 veces la superficie inicial. Inciso D, superficie final igual a la superficie inicial por 1 más 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por el delta de temperatura. ¿Sí? Esta es casi, pero no. ¿Sí? ¿Esta a qué corresponde? A la volumétrica, ¿no? ¿Se fijan? ¿Aló, jóvenes? ¿Alguien por ahí? ¿Siguen vivos? ¿Siguen despiertos? Sí, estamos despiertos, estamos viendo, también atendiendo. Ya. Entonces, si bien hay 2 ecuaciones muy parecidas que pueden ser las respuestas, ¿sí? Porque tienen 2, ¿sí? Hay que ver muy bien toda la ecuación, ¿de acuerdo? Esto es lo que nosotros le decimos, este es el tumbe para el estudiante, ¿de acuerdo? Este es el tumbe para el estudiante. ¿Sí? Este término. Bien. Entonces la respuesta es ninguno. Mucho cuidado, jóvenes, con eso. Lean bien las preguntas. A ver, vamos a ver otra más de térmica. Creo que no hay más de dilatación. Ah, esta dilatación. Aquí está, para el que pidió. Bien.
Esto lo vamos a llevar a un Word. Bien. ¿Quién se anima a resolverlo? Todo. Ya lo pasó en Word, ¿todo lo ven? Sí. Sí. Ya. Empecemos por lo básico. ¿Qué fórmula debo usar? La de dilatación lineal. Correcto. La dilatación lineal. ¿Qué dice esa fórmula? Longitud final igual a longitud inicial. Ya. Entre paréntesis, 1 más el coeficiente de dilatación por el cambio de temperatura. Por el cambio de temperatura. Bien. ¿Tengo todos los datos? Tengo, ¿no? Esto de acá, longitud inicial. Esto de acá es la longitud final, la cual no conozco. Y tengo la temperatura, ¿sí? Tengo 40 y 20. Esto es el delta T. Tengo todo. Bien. Longitud final es igual. Longitud inicial son 100, ¿no? Perdón, 1000 centímetros por 1 más. ¿Cuánto es el coeficiente de dilatación lineal? A ver, de nuevo. Es ese 11 por 10 a la menos 61. Ya. No es sobre 61. Es 1 sobre grado centígrado. ¿De acuerdo? Esto sería 0,1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Creo que me faltó.
O me pasé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ahora sí. 0,0011. ¿En qué unidades? ¿Qué unidad tiene el coeficiente de dilatación lineal? 1 sobre grado centígrado. ¿Sí? Esa es la unidad que tiene. ¿Por cuánto es el delta T? ¿20? Ya. Sería 40 menos 20, ¿no? Porque esto es temperatura final menos temperatura inicial. Mucho cuidado. Esto es delta T. Y esto está en grados centígrados, ¿no? Grados centígrados con grados centígrados nos va a dar que esto, ¿sí? Esto va a ser adimensional. Y tiene que serlo. ¿De acuerdo? Porque la longitud final no puede tener otra unidad que no sea centímetro, o metro, o kilómetro. ¿De acuerdo? La longitud final no puede darnos en centímetros sobre grados centígrados. ¿De acuerdo? A eso me voy. Bien. Entonces, longitud final va a ser igual a los 1000 centímetros por, ¿cuánto es esto? Sería 21. 1 más ¿cuánto sería, jóvenes? 20. Uno coma uno por 10 a la menos 5. Esta parte de acá. 0,00011 por 20. $22 sería aquí, ¿no? Sí, 22. 0, pero un 0 con un 0 quedaría
Claro. 1, 2, 3, 22. ¿Estoy bien? Sí, listen. Sí. Ok. Vamos más abajo. Qué burrera. Yo me voy a bajar el WordPad para Windows. Se los prometo. Bien. Entonces lo voy a llevar aquí y digo que la longitud final es 1000 centímetros por 1,00022. ¿Sí? Así es, ¿no ves? Sí, sí. Bien. Y la longitud final va a ser 1000 por 1,0022. Facilingo, ¿no? 1000,22 centímetros. Creo que está correcto. A ver. Que hice las posibles. Sí, 1000,22 centímetros. La respuesta correcta. Profe, Se come los ceros, digamos, el cero. No es que se coma los ceros. Más o menos se entiende, ¿no? Digamos, si por 1000, si Claro. un entero se multiplica. A ver, te doy otra forma como lo puedas hacer. Olvídate del 1000 centímetros. Pone que es 1 centímetro. Supone 1 por 1,0022. Esa es la unidad. Ahora, si fuera 100, ¿sí? Si fuera 10, si fuera 100 y si fuera 1000. ¿De acuerdo? Partís por la unidad. Si fuera 1 centímetro, si fueran 100 centímetros o si fueran 1000 centímetros. ¿De acuerdo? Así yo lo hallo más fácil. O sea, la multiplicación que para mí sea fácil. No sé si se entiende. una pregunta, disculpe, en el examen nos va a poner el coeficiente de dilatación o uno se lo tiene que saber. No, es dato. Es dato. O sea, solamente nos tenemos que aprender la fórmula. Sí, te tenés que aprender las fórmulas.
Perdón, profe, no escuché. ¿En el examen lo van a poner, sí o no? Claro, e- el, el coeficiente, o sea, todo va a ser dato. O sea, no es que te tenés que saber el coeficiente de dilatación del plomo, del cobre, del acero. No te lo tenés que saber. Lo que tenés que saber es la fórmula y qué fórmula usar. ¿De acuerdo? Ah, este está bonito. ¿Quién se anima a hacer la 34? ¿Se lee la pregunta 34? No le hice la 33 nomás. Está en su Word todavía. Ya, perdón. Ahí. Ahí ya lo pueden ver. Sí. Ok. ¿Alguien se anima a hacerlo? Porque veo que no está. ¿Alguien se anima a hacerlo? Un minuto, por favor.
Perdón, jóvenes, tuve una llamada urgente. Ya. Bueno, aquí básicamente la pregunta 34, ¿sí? Es lo mismo. Nos da bueno, nos da el área inicial, ¿sí? 0,25 metros cuadrados. Nos da una temperatura inicial y una temperatura final. Y nos pide cuál sería la variación de área al elevarse la temperatura. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, lo Sí, se escuchamos. escucha, lo Ya. escuchamos. Ya. Ahora, no me pide el área final, me pide la variación del área. ¿Sí? Mucho cuidado. ¿Qué significa la variación del área? ¿Superficie? Ya. Volvamos al Excel. Ahorita vamos a copiar la pregunta. Perdón, volvamos al Word. Y bueno, Entre el área inicial y final, ¿no? correcto, correcto. Me pide la diferencia de las áreas. Vamos a hacerlo rapidito antes que llegue su otro profe. Bien, la fórmula era, vámonos a la fórmula. Área final era igual al área inicial por 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación térmica por el delta de temperatura. ¿Sí? Anoto los datos. Tengo el área inicial, tengo 0,25 metros cuadrados. La temperatura inicial es 10 grados centígrados. La temperatura final, 50 grados centígrados. A ver, voy a ver si me da el coeficiente. Sí, es el mismo. Disculpe, están preguntando cómo diferenciamos superficial, lineal y cúbica. Ya. Cuando a vos te digan longitud, distancia, ¿sí? ¿A qué te hace referencia? A líneas. A línea. Cuando te hablan del área, superficie o otro sinónimo, ¿a qué te hace referencia? A que se está expandiendo a todos los lados. Bueno, excepto hacia arriba. Estamos hablando de eje X y eje Y, ¿no? Ahora, cuando te dicen volumen, cubo o cúbica, ¿sí? Esto hace referencia a que se expande en sus tres En X, ejes, en Y y en Z. ¿de acuerdo? Ahora, vamos a colocarlo en otro color. Cuando hable de longitud y distancia, ¿sí? Voy a usar el coeficiente de dilatación lineal. Cuando hable de área, superficie o que se expande en sus dos ejes, voy a hablar de 2 veces
el coeficiente lineal. Y cuando hable de volumétrico, voy a hablar de 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. ¿De acuerdo? Esa es la mejor forma. ¿Sí? Ahora, aquí les voy a pasar, bueno, vamos a resolverlo por lo menos en el enunciado. La pregunta decía la variación del área, ¿sí? Me piden el delta del área, ¿sí? ¿Cuál va a ser el delta del área? El área final menos el área inicial, ¿sí? Eso es el delta. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Simplemente tengo que trabajar sobre esta fórmula original. Área final es igual. Y voy introduciendo el valor del área acá, ¿sí? Dentro del paréntesis. Área inicial por 1, área inicial. Más área inicial por 2 veces el coeficiente de dilatación térmica por el delta T. ¿Sí? Es la misma fórmula. Ahora, esto que está con positivo lo paso con negativo, área final menos el área inicial va a ser igual al área inicial por 2 veces el coeficiente de dilatación térmica por el delta de temperatura. ¿Sí? Esto de acá lo conozco como el delta del área, ¿sí? O la variación del área, y lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores. Área inicial la conozco, el delta de temperatura lo puedo conocer, y el coeficiente de dilatación es dato. ¿Sí? Es 0,11, exactamente lo mismo, 11 por 10 a la menos 6, ¿de acuerdo? Es dato. El coeficiente de dilatación es 11 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Esto es dato, esto es dato, esto es dato, esto es dato. Debe venir y reemplazar. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O alguna duda de eso? ¿Aló? No, eso todo se entendió. Sí, se entendió. Está claro, ¿no? Como les digo, lean cuidadosamente la pregunta y sepan qué es lo que pide. Bien. Ok. Ya nos pasamos de tiempo. Se los voy a subir el banco de preguntas. Se los voy a subir la unidad. ¿De acuerdo? Ya les... si me falta algo por el chat, por favor, a alguno de sus compañeros que me haga recuerdo, pero hasta mediodía van a tener las 2 grabaciones, las 2 unidades y los 2 bancos de preguntas. ¿Sí? Tienen harto para distraerse en lo que resta del fin de semana. ¿De acuerdo, Perfecto, jóvenes? Licen. Lo que sí, Licen, si puede, mande el link y no screenshot, por favor, del link.
para que, claro, con un control clic puedan acceder. Sí, por favor. Ya, está bien, de acuerdo. De acuerdo. No se preocupen, se los voy a subir así. Directamente el link como para los videos de YouTube. Ningún problema. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, jóvenes, se cuidan. Creo que el lunes hay clase, ¿no hay clase? No hay clases. Se le dice. El día del Evo, ¿no? Bueno, espero que no haya ningún socialista por acá. No pasa nada, dice. ¿Qué voy a decir? Porque si no, nada, cero política. Reprobado. Mejor no. Bueno, entonces nos vemos martes. Cualquier cosa yo les voy a estar comunicando a través del chat, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, alguna consulta, si no les respondo en ese momento, se los voy a ir respondiendo a través del día, pero ningún problema. ¿De acuerdo, jóvenes? Yo no tengo ningún problema. Obviamente no me manden chat a las 11 de la noche. No les voy a responder. Pero lo que me pregunten en el día con todo gusto. Ok. Listo, listen. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, Genial. nos Muchas vemos gracias. martes. Listo, listo.